La entrevista en IFM Noticias. Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio que en IFM Noticias hemos llamado La Entrevista, donde conversamos sobre los hechos más relevantes de Colombia y el mundo, los sucesos que están ocurriendo en este momento y que son sin duda noticia nacional. Hoy venimos a hablar sobre un tema que ha marcado la agenda pública, la agenda política y que pues sin duda ha dejado de qué hablar, y es el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recientemente el Tribunal de Bogotá tumbó el fallo de la juez Sandra Heredia. Pero para esto, para profundizar y para que ustedes desde sus casas que nos ven y que nos leen por IFM Noticias puedan entender mejor qué fue lo que ocurrió y cuáles son los pasos a seguir, está con nosotros el abogado Juan Giraldo Mora. Bienvenido a IFM Noticias. Laura, audiencia de IFM, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contentos de poder participar y compartir con la gente el conocimiento que tenemos acerca del tema. Colombia y el mundo fue testigo el pasado 21 de octubre, el Tribunal de Bogotá tumbó el fallo que había emitido Sandra Heredia, pero expliquemos un poco qué fue lo que ocurrió realmente para que la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias pueda comprender de primera mano realmente cómo se dio pues que el presidente fuera absuelto de los delitos por los que había sido juzgado por la juez Sandra Heredia. Bueno, Laura, nuevamente, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que esto hay que empezar la historia hace 13 años. Hace 13 años, Álvaro Uribe Vélez denuncia a Iván Cepeda porque dice que está manipulando unos testigos, sobornándolos, haciendo el ofrecimiento y cometiendo un fraude procesal, alegando que Iván Cepeda con otros senadores, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, están visitando cárceles en diferentes partes del país y del mundo buscando testimonios contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago, y que para ello están ofreciendo pues unos beneficios para que detenidos hagan parte de esto. Esa denuncia de Álvaro Uribe en algún momento es acogida por la justicia y es, digamos, de alguna forma reversada a través de unas argucias jurídicas que promueven los abogados de Iván Cepeda, y de esa manera acaba siendo imputado Álvaro Uribe Vélez, siendo senador de la República, de estar detrás de un complot para tergiversar los hechos, y no solamente eso, sino que el que había sobornado y el que había hecho fraude y el que estaba manipulando los testigos era Álvaro Uribe. Para eso, pues, se acoge la hipótesis de que habían unos testimonios, de que habían unas pruebas, de que había unas grabaciones, y durante los pasados 13 años vimos cómo se fue desenvolviendo ese proceso. Ese proceso empieza siendo un proceso en donde Álvaro Uribe era senador, él renuncia a ser senador para que lo juzguen la fiscalía, como a cualquier persona natural, y así, y ese es su derecho. Él acude a la justicia, atiende todas las convocatorias, y el proceso termina en este fallo de primera instancia, donde después de todo ese larguísimo periodo de tiempo en donde se suscitó pues esta controversia jurídica entre Cepeda y Uribe, en un caso supuestamente de soborno a testigos y de fraude procesal y de manipulación de testigos entre Cepeda y Álvaro Uribe, acaba la jueza Heredia condenando a 12 años de prisión al presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchos quedamos pues como sorprendidos por el fallo, porque por lo extenso, por la citación, por la formulación, muchos seguimos el fallo, el proceso de cerca durante las audiencias. El presidente Uribe estuvo acompañado de los equipos de abogados magníficos, y cuando sale el fallo, pues como era de esperarse, pues era lógico que cualquiera de las dos partes que no se sintiera beneficiada por el fallo apelara, ¿cierto? En este caso apelaron tres. Apeló la Procuraduría, que dijo que no había lugar a esa persecución criminal contra Álvaro Uribe Vélez, que las pruebas no eran suficientes, que los testimonios estaban incorrectos y que la valoración de algunas de las pruebas también era ilegal, porque las pruebas correspondían a unas grabaciones telefónicas, a unas interceptaciones a Álvaro Uribe, y que esas interceptaciones no podían gozar de legalidad porque tenían vicios de fondo al haber sido obtenidas de manera irregular e ilícita. Apela el senador Cepeda, que pide que sea una condena más estricta,
Y apela el presidente de la Uribe a través de su pool de abogados que piden, entre otras cosas, tres cosas. La primera, la nulidad del proceso, de la actuación, porque alegan pues unas razones de nulidad que ya están dispuestas por la ley, y alegan una serie, y aquí entran en el debate con la magistrada de la CUO, que toma la decisión alegando pues que hubo una valoración indebida de las pruebas, una apreciación, digamos, demasiado subjetiva de los testimonios y que pruebas tan que habían haber sido descartadas, tan complejas como la de las grabaciones, pues no solamente no habían sido descartadas, sino tenidas en cuenta y que con ello incluso se violaban mandamientos constitucionales como el de la reserva entre los abogados y los clientes, que es una cosa pues fundamental en el derecho. Ese es el tema del fallo. Se apela después de un estudio concienzudo del Tribunal Superior de Bogotá, que es el superior de la juez, procede pues a emitir este fallo tan voluminoso como el de la juez, porque el fallo de la juez tuvo 1000 páginas, pero el fallo de la 10 horas. 10 horas estuvimos escuchando la lectura del fallo de la juez Heredia. Todos los años del derecho que llevo, nunca me había sentado a ver una juez echarse un fallo 10 horas. Esto es una cosa, esto abrió otro capítulo, que tuvo además una segunda parte, un corolario, cuando el tribunal también hace uso de 4, casi 5 horas para también leer entonces ellos su fallo. Y también nos manda un mensaje muy diciente de que, bueno, si ella había tenido tanto juicio, tanto esmero como alegó tener, pues entonces los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá también tenían que hacer lo propio. Hasta aquí claros, Laura. Supremamente claro, doctor Giraldo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué dice el fallo? ¿Qué dice el fallo de la apelación? De manera muy juiciosa, los abogados de la parte del presidente Álvaro Uribe Vélez apelan el fallo de la juez de la primera instancia, porque acordémonos que en Colombia hay, digamos así, dos instancias. Una instancia judicial de primera instancia, que es la de la juez, y se apela a una segunda instancia que la produce este tribunal que revisa el fallo de la juez. Pero ¿qué revisan? ¿Qué se apela? ¿Qué se apela? En la apelación se apelan muchos elementos que habían sido, llamémoslo así, citados por la juez Heredia cuando falló. Los testigos, la apreciación de las pruebas, la interpretación de los testimonios, la interpretación de las situaciones fácticas alrededor de cómo se obtuvieron las pruebas, los testimonios, quiénes eran las personas, el contexto situacional, etcétera, etcétera. Y de manera muy juiciosa, utilizando la técnica de la casación jurídica, o sea que tomando cargo por cargo, prueba por prueba, ellos van entrando en el debate de la prueba, del testimonio, de cómo se interpreta, de cómo, digamos, teleológicamente y, digamos, doctrinalmente que se tiene que interpretar y llevándolo a una conclusión. ¿Cierto? Digamos que extendiendo un poco aquello que llamamos los abogados el silogismo jurídico, que son las premisas fácticas, las premisas jurídicas y una conclusión. Entonces ellos hacen uso de esa técnica muy juiciosa y es así que el tribunal cuando falla absuelve al presidente Uribe. ¿Por qué lo absuelve? Lo absuelve del cargo de soborno a testigos y lo absuelve del cargo de fraude procesal. ¿Qué importancia tiene esto? A ver, no vamos a entrar en el debate de lo que dijo el fallo, porque sería muy extensa esta entrevista y tenemos corto tiempo. Digamos que es importante tener en cuenta. Es importante decir que en Colombia existen unos principios del derecho, por ejemplo, que en la duda en favor del reo, el dubio pro reo, que significa que cuando un aspecto de la valoración de una prueba, un testimonio, etcétera, nos causa duda, hombre, no puede ser que la duda nos conduzca al convencimiento pleno, sino que por el contrario, el principio legal dice que en la duda a favor del preso, porque siempre se le debe dar como, digamos, la posibilidad al otro de que no hay la garantía plena, el 100% de convencimiento, y entonces la juez descartó algunas pruebas que tenían aspectos dudosos
y por el contrario los convirtió en certidumbres y así, digamos, apreció unas pruebas de manera, digamos, un poco arbitraria. Lo mismo pasó con la valoración de las famosas interceptaciones ilegales. El presidente Uribe, una persona pues que todos sabemos, su teléfono celular es probablemente el teléfono celular más popular de Colombia, por muchos años ha sido su línea celular, se le hizo una interceptación telefónica, tanto a él como al doctor Cadena, se les hace unas interceptaciones telefónicas. En el caso del presidente Uribe, se acude a decir que esa línea telefónica era de otra persona que estaba sub judice, que estaba en investigación. Los investigadores omiten validar si en realidad eso era así, lo cual hubiera sido muy simple de hacer, y por eso esa irregular interceptación de la línea telefónica del presidente Uribe, que ya ha sido rápidamente determinada, hombre, nos equivocamos, esta línea no es de esta persona, esta línea es del presidente Uribe, la convierten en una prueba legal. Y el tribunal ahora dice, no, eso es ilegal. Existe pues un derecho a la intimidad garantizado también constitucionalmente, y ese derecho a la privacidad del señor Álvaro Uribe Vélez están para él como es para cualquier otro colombiano. No tiene que haber ninguna razón para que él sea, digamos, excluido de eso. En segundo lugar, los hallazgos que supuestamente la juez manifiesta en el fallo, que se hicieron a partir como pruebas sobrevinientes, como hallazgos pues inesperados, que confirmaban la comisión de los delitos por Álvaro Uribe, tampoco lo hacían. Es más, valga la pena decir, entrando un momento en eso del fallo, que en repetidas ocasiones, tanto en las interceptaciones al presidente Uribe como a Cadena, se menciona, se cita que cuando al presidente se le hablaba de esto, siempre lo que invocaba era pedir que se dijera la verdad, y eso también es un tema relevante, digamos, destacable, ¿cierto? Él nunca en esas grabaciones dice hagamos un torcido, volteemos la cosa, cambiemos esto, sino que por el contrario se mantiene firme siempre, consistentemente, en pedir que las personas lo que hagan es decir la verdad, decir la verdad, decir la verdad. En tercer lugar, pues obviamente también sobre esa misma prueba, pues era obvio que los investigadores omiten por un largo periodo de tiempo, porque no lo aceptaron una mañana y por la noche dijeron, uy, nos equivocamos, saque eso de ahí, sino que prevalecieron en esa conducta, y por eso además incluso en este fallo del Tribunal de la Apelación se compulsan copias a la Fiscalía y a las otras autoridades para que se empiece a investigar, digamos, unas conductas alrededor del tema. Incluso al mismo senador Cepeda se le compulsan copias para que se investigue su conducta, porque dentro de las apreciaciones de las pruebas, también el tribunal examinó aquello que decía el senador Cepeda, que era legítimo haber perseguido, haberse encontrado esos testimonios de esas pruebas contra Álvaro Uribe, porque él, que estaba visitando en nombre de la Comisión de Paz a presos en cárceles del país y del extranjero, en todas partes encontraron que lo que reflejaban las actas de las visitas era una, digamos, constante, que consistía en que se preguntaba sobre los hermanos Uribe, sobre su, digamos, su involucramiento con actividades de paramilitarismo, etcétera, etcétera, pero no así se denotaba, quedaba en las actas, que esas mismas personas a las que había entrevistado el senador Cepeda, la senadora Piedad Córdoba, el senador Rodrigo Lara, habían llegado a ese tema circunstancialmente, sino que nunca había sido el tema. Y eso nos deja cosas para pensar para el final de este diálogo. Y por supuesto, entonces, esas pruebas también de soborno a testigos y de fraude procesal empiezan a, digamos, deshacerse. Y en tercer lugar, digamos, para hablar de la línea más gruesa del fallo del tribunal, para que la gente entienda, lo tercero que hace el tribunal es negar la nulidad del proceso. Y dice, no, yo no le acepto la nulidad del proceso. El proceso tenía razón de existir, cumplía los requisitos legales de existencia del proceso, pero lo absuelve. Porque aquellas dos cosas de las que lo juzgaron, en realidad, dentro de su apelación, quedan claramente establecidas que no eran aquellas cosas que se dijeron, sino lo contrario. Que usted no sobornó a los testigos, como queda claramente establecido,
y que usted no le hizo un fraude a la justicia a través del proceso, tratando de inducir la justicia a un error, sino que por el contrario, podrían haber otras circunstancias que indicaran lo contrario. De acuerdo, doctor Giraldo. De acuerdo. A esto hay que agregarle también que, pues, no podemos olvidar que en un principio el caso era contra Iván Cepeda y no contra el expresidente Álvaro Uribe, es decir, se volteó de un momento para otro la situación, y conversábamos también con el doctor Granados de la defensa del expresidente Uribe y nos comentaba que también se ha calificado como una especie de persecución política porque casualmente, entre comillas, siempre que se acercan las elecciones se presenta, digamos, una situación similar a esta. Doctor Giraldo, rápidamente para finalizar, dos cosas muy puntuales. ¿Cuál es la posición en este momento de Iván Cepeda, pues que ha salido en redes sociales y también realizó una rueda de prensa al finalizar, digamos, la decisión del Tribunal de Bogotá, y decía que esto no había terminado acá, que todavía faltaban muchas partes por analizar, y pues obviamente la oposición, analistas y líderes de opinión han dicho que se le cayó la campaña a Iván Cepeda, que pues también sabemos que el exalcalde de Medellín, el imputado Daniel Quintero, reapareció después de varios días de estar perdido para dar incluso información falsa, decir que había sido confirmada la sentencia de Álvaro Uribe en segunda instancia. Y lo último, el expresidente Uribe ha manifestado su intención de volver al Congreso de la República, de ser una vez candidato al Senado. ¿Podría entonces, digamos, ser candidato después de esta decisión del tribunal? Bueno, entonces, por partes. La primera, el tema Cepeda. El tema Cepeda, para Cepeda es muy complicado. Es natural que Cepeda esté preocupado por este fallo. Número uno, porque se reversó el caso. Entonces hoy, tanto en el entorno judicial colombiano como en el entorno judicial internacional, particularmente en los Estados Unidos, Iván Cepeda puede haber incurrido en soborno a testigos, en fraude procesal y en lo que llaman en los Estados Unidos, en los códigos federales, witness tampering. O sea, podría volver al origen de lo que había al inicio, que fuera la investigación contra. No solamente contra. al origen, sino a peor. Ok. Porque ahora ya queda confirmado que sí visitó las cárceles, que sí tuvo la intención de alterar los testimonios de unos testigos, que eso es una ofensa federal dentro del territorio de los Estados Unidos, y así las cosas, digamos que hoy, gozando de la, digamos, pasaporte diplomático para el doctor Cepeda, puede ser, digamos, fácil desplazarse por el mundo, pero si un caso como ese prospera en el mundo y un juez federal decide acoger una actuación judicial contra él por ese tema, se le puede enredar la pita. Entonces, para el doctor Cepeda es un tema muy complejo. Y yo puedo entender su preocupación y su afán de tratar de ir a interponer una casación, que no la veo fácil. Okay. No es fácil, digamos, a un fallo tan elaborado como el del tribunal, meterle una casación, porque la casación no es volver a abrir el caso y volver a evaluar las pruebas, como hizo ya el tribunal. Para eso era la apelación. Y ahí fallaron. Sino que la casación es decir, digamos en lenguaje coloquial, decirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hubo unas normas de derecho que no se interpretaron adecuadamente, se apropiaron y se desarrollaron en disvalor de la verdad, de la justicia, del derecho, venga por ellas, pero como vimos el fallo de primera con el fallo de segunda, eso el tribunal se preocupó de corregirlo, entonces lo veo difícil, pero que también es un tema que el doctor Cepeda necesita agotar y que la Corte Suprema de Justicia puede recoger de muchos ángulos. Uno de ellos es porque el caso tenga una relevancia y la Corte Suprema quiera que el Poder Judicial no vaya a dejar esto allá suelto. Dos, porque en realidad los abogados del doctor Cepeda, que además también todos son muy eminentes, encuentren una fisura, digamos, en el fallo del tribunal y puedan decir que el tribunal obvió la interpretación de la norma. Y la tercera, porque en realidad la Corte Suprema de Justicia diga, vamos a investigar esto porque ahora a la luz de este fallo pueden haberse connotado, como acabamos de decir, por la compulsa de copias, unas nuevas situaciones de derecho en donde puedan ser llamados a responder el Senado Cepeda. Okay. También para la Corte Suprema de Justicia, recordemos esto, por el Estatuto de Roma y por los marcos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás, Colombia, pues en su marco de convencionalidad,
también puede querer cerrar apropiadamente este capítulo judicial de la historia, que aprovecho para decir que Iván Cepeda y el petrismo están diciendo que al presidente Uribe lo estaban condenando por hechos de paramilitarismo y por hechos de sangre y crímenes de lesa humanidad, Sí, y de acuerdo. nunca esto tiene que ver con eso. Es una mentira, una falacia enorme, tratar de inducir a la gente a pensar que a Álvaro Uribe lo estaban condenando por paramilitarismo en este proceso. Y también para que esos mecanismos de convencionalidad existan y el doctor Cepeda pueda irse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este caso, tendría que habérsele vulnerado el derecho a la justicia en toda su extensión en Colombia. Entonces también hay que darle cierre a eso para evitar que la Comisión Interamericana, la Fiscalía de la Corte, vayan a decir, ah, sí, ustedes en Colombia le hicieron el juego a Álvaro Uribe, juzgaron mal este proceso y cuando este señor apeló o interpuso una casación ante la Corte Suprema, se la negaron y entonces por eso falló la justicia y ¡pum! Toma entonces para que lleve su caso en la Corte Interamericana. Ajá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces a él le queda pendiente un problema judicial en los Estados Unidos, le queda pendiente un problema en Colombia de hacer aceptar una casación y que se la resuelvan. Le queda pendiente resolver en Colombia la reversión del proceso, que como dije, el tribunal compulsa copias y dice, aquí hay que investigar es quién fue quien de verdad hoy, entonces, si falló y se absuelve a Álvaro Uribe de soborno y de fraude procesal, ¿a quién tenemos que investigar? Y tiene fuero. De acuerdo. Listo. Y resuelto eso, entonces, ¿qué pasa con el presidente Uribe? Es un ciudadano más como cualquiera de nosotros y puede aspirar, puede no aspirar a la presidencia, porque la reelección presidencial está obviamente prescrita, pero sí puede aspirar a ser senador, alcalde, gobernador, ¿cierto? Sin ningún problema. No del común. Bienvenida a la democracia. O sea, que también hay que tumbarle esas afirmaciones al petrismo, que también están diciendo ahora, pues que sabemos que son cortinas de humo, razones para desviar la atención, por supuesto, pero no tendría ningún problema el expresidente Uribe en volver a aspirar al Congreso de la República. Tarifa legal. No hay nada que pueda decir en alguna norma que entonces aquel que hubiera sido juzgado y en primera instancia y en segunda instancia absuelto y en la Corte Suprema, digamos, desatendida una casación contra él, queda proscrito de ser candidato. No, digamos que los requisitos objetivos que establece la ley para poder ser candidato, no a la presidencia de la República, porque ya dijimos que por mandamiento constitucional se hizo la reforma, ¿cierto?, del acto legislativo, lo que es el 02, que digamos, determinó que ya no había reelección presidencial. Para él sí puede existir pues la posibilidad de aspirar en otros estados, digamos, legislativos, como puede ser la Cámara de Representantes o como puede ser el Congreso de la República. Doctor Giraldo, muchísimas gracias. En IFM Noticias tenemos claro que gran parte de los problemas en Colombia y el mundo ocurren por falta de conocimiento, por falta de pedagogía, y justamente eso es lo que queríamos en estos minutos, que de manera detallada se conociera lo que había ocurrido y lo que podría pasar posterior a este resultado. Le agradecemos mucho su tiempo y pues ya sabe que bienvenido siempre a IFM Noticias. Muchas gracias a ti, Laura, muchas gracias al equipo de IFM por esta transmisión y por supuesto un saludo muy especial a todos los oyentes de IFM. Muchísimas gracias, doctor Giraldo. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente en otro programa de la entrevista para que sigamos conversando sobre los hechos más relevantes de Colombia y el mundo, lo que está ocurriendo en este momento en la agenda pública del país. Hasta luego. La entrevista en IFM Noticias.